había una especie de paloma que se llamaba la paloma pasajera. Eran tantas que nunca pensamos que nos las íbamos a acabar. La gente pues, las comía y las cazaba de manera indiscriminada y llegó un punto en que se acabó. Si a alguien le gustan los gatos, por favor, déjenlos dentro de su casa. Los gatos son la segunda causa de extinción de las aves. Pero otra cosa que es muy importante es, por ejemplo, yo particularmente utilizo a las aves como un vehículo para hacer educación para la gente. Que la gente entienda que las aves tienen un lugar en la naturaleza y que, por ejemplo, si nosotros desaparecemos el hábitat de las aves, en algún momento va a haber una repercusión. O sea, ¿de verdad prefieres cuidar de animales o invertir lana? Porque se invierte de verdad muchísimo dinero en los animales domésticos que invertir en cuidar un lugar donde tenemos animales que son de ahí. Pues me gustan los animales domésticos. Pero, por ejemplo, cuando pongo en contexto a la gente, oye, ¿tú qué harías? ¿Conservarías a la fauna que está acá, digamos, por decir un ejemplo, el bosque de la primavera, o era rescatar perros? La gente prefiere rescatar perros, ¿no? Historias a media luz. Bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz, mi César. Hoy, en particular, tenemos un tema que pasa a lo mejor desapercibido por la mayoría de la población, pero que es súper importante el cuidado de estas especies. Voy a empezar por ahí. Digo, ya ahorita se va a presentar un amigo que es biólogo y va a empezar a contarnos un poquito su historia, mi César. Que aparte pocas personas conozco que sean biólogos. De hecho, he escuchado de biólogos, pero maestros. Ajá, como que no les gusta, como que es una profesión que no es muy común o no la escuchamos o la pasamos muy desapercibida. Pero ¿sabes qué? Creo que de eso va, de que como no conocemos qué es lo que hacen, por eso no hay interés. Pero exacto. Este podcast va a estar bien bueno. Así es, pues que se presente, ¿no? ¿Te parece? Venga. Bueno, mi nombre es Aid Quintero, soy biólogo, como ya lo decía César, soy de Culiacán, Sinaloa, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa hace ya 17 años, pero ya tengo viviendo en Guadalajara ya casi 13 años, entonces pues voy a contar un poquito de las cosas que he vivido por acá, porque realmente yo me formé aquí como profesionista y pues he conocido mucho más de la zona aquí en Jalisco que en mi propia tierra que es Sinaloa. Oye, ¿cómo es que una persona se interesa en estudiar para ser biólogo? ¿Cómo nació en ti esa parte de meterte a ser biólogo? Y sobre todo, ojo, también me gustaría que lo dijeras, ¿qué es ser un biólogo realmente? Porque luego mucha gente no sabe a qué se dedica un biólogo. Bueno, a mí me gusta esta pregunta porque muchas de las veces cuando somos niños, regularmente, yo tengo una niña y le encanta los insectos, les encanta la tierra, les encanta... Yo no sé en qué parte del desarrollo como seres humanos se nos olvida eso. Y digamos como que pues ya no nos gusta, ¿no? Ya de grandes. A mí desde niño siempre me gustó todo este asunto. Mi abuela es de la sierra de una parte de Sinaloa que se llama El Rosario. Y lo visitábamos cada vacación. Entonces a mí me encantaba estar en el río, me encantaba estar entre las gallinas, entre las vacas. Siempre me gustó esa parte. Curiosamente mi hermano también. Pero mi hermano se dedicó a otra cosa. Mi hermano se dedicó a ser abogado. Entonces, yo desde niño me encantaba la naturaleza. Entonces, ya que estaba yo, digamos, en la prepa, dije, yo quiero estudiar biología. Voy a estudiar biología. ¿De qué cosa? Pero voy a ver. Obviamente, nunca supe que iba a trabajar con aves, ¿no? O sea, eso nunca lo supe hasta que ya después me adentré más a la carrera. Pero eso fue lo que me gustó mucho, la conexión que yo siempre tuve con la naturaleza y que nunca la perdí, ¿no? Porque esa es la parte que siempre me pregunto, ¿cómo es que los niños pierden esa conexión y ya después quieren hacer otra cosa, ¿no? Y una de las cosas que siempre me decían es, bueno, como biólogo, ¿de qué vas a vivir, no? Esa es la pregunta que todo el mundo te hace, o sea, ¿qué vas a vivir como biólogo? Y como decías, ¿qué es ser un biólogo? Bueno, ser un biólogo es ser como un intérprete para las personas que no están relacionadas con la naturaleza de esa misma naturaleza. Es como tú llegas y les explicas de qué se trata la naturaleza, ¿no? Porque es importante cuidarla, porque es importante conservarla, porque es importante cierto tipo de especies que hay, porque es importante que la gente que vive ahí también entienda la importancia de conservarlo, ¿no? Somos como intérpretes de la naturaleza y quienes tenemos la fortuna de que nos paguen por hacer eso, pues bueno, lo seguimos haciendo, ¿no? Y quienes no, pues hay que seguir buscándola, ¿no? Pero tienes que trabajar en una dependencia. ¿Un biólogo tiene que trabajar en una dependencia? ¿Cuál es su apertura en el ámbito laboral? El nicho laboral de los biólogos, digamos, es muy amplio. Puedes dedicarte desde, creo que tú lo mencionaste hace rato, de ser maestro, dedicarte a la docencia, que es como lo más común, pero puedes ser investigador también, o sea, dedicarte a ser investigador de lleno.
O puedes hacer ambas cosas, también ser maestro. Pero también puedes trabajar para consultorías haciendo, por ejemplo, algunos estudios en lugares como, creo que, carreteras o cuando vas a hacer... Ese tipo de cosas de repente son un poco más como... Muchos biólogos no les gusta porque es como trabajar para el enemigo, ¿no? Pues vamos a hacer cambios solo para meter unos departamentos en un lado, ¿no? Y dices tú, no, pues es que no. Pero bueno, a final de cuentas también tienes que comer, ¿no? Y lo mejor que puedes hacer es como hacer un trabajo bien hecho para que justifiques el que se haga ahí una obra, ¿no? En este caso puede ser, pues, una obra muy grande o una obra muy pequeña, pero digamos eso es como un nicho. El nicho en el que yo estoy ahorita es servidor público. Yo trabajo para el gobierno del estado, pero también trabajo como investigador por parte de manera personal. Entonces, y esto lo hago, digamos, como por gusto, pero obviamente siempre estoy buscando una manera de sacarle también, porque pues invertir de tu dinero para estar haciendo algo que tú sabes que es importante, pues digamos es como parte de la pasión de hacerlo, pero en algún momento tiene que también dejar algo para vivir, ¿no? Porque al final de cuentas los biólogos también pagan luz, agua, renta, aunque tengamos la fama de dormir donde sea, ¿no? En el monte y comer atún, que esa parte es como de repente medio... No tan cierta, porque también me gusta vivir bien. Pero muchos biólogos pues de batallan mucho, la verdad. Yo te soy sincero, muchos claudican al final de cuentas. O sea, de hecho, de la generación que yo soy, que fue en el 2006, de los egresados, creo que somos como el 20% se dedican a esto y lo demás se dedicaron a hacer otras cosas. Ahorita que tocaste lo de construcción, más adelante lo vamos a tocar para la banda. Nomás quiero decir, para que no se me olvide, construyeron un Tren Maya aquí en México. Uh-huh. Sí me gustaría que des tu punto de vista. Más adelante para avanzar con el tema, pero para que no se me olvide, te lo quería decir. Para que quede presente, sí, ¿no? Sí. ¿Va? Y sobre todo, ¿sabes qué? Ahorita lo que estabas contando, hay muchas subespecialidades también, ¿no? El biólogo marino, etcétera, etcétera. Tú te enfocas personalmente en este momento a las aves. A las aves, sí. ¿Qué es lo que haces en tu proyecto? Porque él tiene un proyecto muy interesante. Sí. ¿No? Que se llama Ecocaban. Ecocaban, sí. Platícanos, ¿qué es ese proyecto? ¿Qué es lo que ven con las aves? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Ecocaban nace hace 7 años. Es una organización sin fines de lucro. Junto con unos amigos la formamos. Fue una decisión que tomamos así de manera como, vamos a hacer algo, bueno, lo hacemos, ¿no? Pero... realmente lo hicimos porque decíamos, hay que buscar como abonar algo, ¿no? A buscar qué hacer, porque de repente, también soy sincero, hay muchos biólogos y hay muchos investigadores, pero hay muy poca información que se baja a la población. Y esa parte también es importante decirlo. Como biólogos, nuestro deber, como les decía hace rato, somos intérpretes, pero por ejemplo, de mí nada me sirve hacer un artículo, si al final de cuentas un artículo científico en una revista súper acá, gigante, si no voy a bajar esa información para que la gente la entienda, porque si no, la gente cómo va a decir, bueno, pues está escrito hasta en inglés, en un lenguaje que no se entiende. Entonces dijimos, bueno, hay que buscar hacer algo que tenga más impacto. Y formamos Ecocaban con 2 proyectos que en su momento eran los únicos que teníamos. Uno de ellos es en Villa Corona, con una especie muy particular, que particularmente a mí es mi especie favorita, es el chorlito nevado. Es una especie de ave playera que anida ahí en Villa Corona y tenemos ya casi 7 años monitoreándola, que justamente creo que platicamos hace rato de los GPS que les poníamos, ¿no? Esa especie fue como nuestra especie bandera y hasta ahorita nos sigue dando como es como nuestra punta de lanza, porque es una especie que ahorita ni siquiera podemos ahondar un poco en el tema de esa especie de una vez, suéltalo. Dime por qué te gusta, qué características tiene, por qué te gusta. Bueno, esta especie es una ave playera, o sea, estas aves están en la costa. Particularmente les gusta los sitios con suelo desnudo, digamos, en la tierra, y ahí anidan, pero solamente están en una temporada, o sea, no están todo el año. Nosotros empezamos desde mayo, de mayo a agosto, hacemos un monitoreo, buscamos los nidos, medimos los huevitos, sacamos medidas de los huevos, capturamos a los papás, les ponemos unos anillos de colores. Esos anillos nos ayudan a seguir a las aves a qué sitios se están moviendo. También la particularidad que tiene es que son animales que tienen particularidades como muy de ellas. Por ejemplo, las hembras tienen una característica que se llama poliandría. Las hembras pueden tener hasta 3 o 4 parejas al mismo tiempo y eso lo hacen como una estrategia para asegurar como la nidada al siguiente año. Pero también juega en contra de ellos porque cuando los papás, solamente en este caso los machos, hacen cargo de las crías, tienen un porcentaje muy bajo de sobrevivencia. En cambio, cuando las mamás ayudan, es cuando tienen un porcentaje mucho más alto. Entonces, como que es una disparidad muy extraña en la especie y tienen comportamientos súper extraños.
Si algún día tienen oportunidad y si quieren yo los puedo invitar para que lo vean y van a entender por qué es que me gustan tanto, porque son sumamente bonitos. Aquí están viendo la imagen, ¿eh? Sí, ok. Son sumamente bonitos. Los pollitos son súper... Desde que nacen como si fueran unas bolas de algodón y corren, son especies nidífugas. En cuanto nacen, a la hora y media que se secan, ya empiezan a correr, ya saben correr. No son como los pollos que están en el nido que el papá va y les da de comer. Estos no, estos caminan inmediatamente y los papás lo que hacen es que los llevan a comer, los enseñan a alimentarse. Entonces, esa es la parte como que a mí desde que yo salí de la universidad fue la primera especie con la que trabajé y fue como que la punta de lanza que tuve en ese momento para dedicarme a las aves. Fue como que lo dijo, bueno, por aquí le vamos a dar. Y aquí en Jalisco nunca pensé en tocar ese tema porque yo empecé en Sinaloa. Me vine para acá y dije, pues ya los chorlitos nevados nunca van a aparecer. Un amigo me invita a Villa Corona. Llegamos a Villa Corona en el 2015 y empecé a ver 2, 3 individuos, luego 4. Y digo, ¿sabes qué? Aquí puede que haya una colonia. Y luego me encontré un nido y dije, aquí va a haber una colonia reproductiva. Y el año siguiente empezamos a ir y efectivamente había una colonia reproductiva. Es la única colonia reproductiva que se conoce en esta zona de Jalisco hasta ahorita. Para la banda que no conoce Villa Corona, hay una laguna. Hay una laguna. Por eso cuéntales un poquito ahí. La laguna es la laguna de Atotonilco, es un sitio Ramsar. El sitio Ramsar es una asignación que se hace a través de un mecanismo internacional para darle la importancia al sitio. Entonces tiene un designio internacional. Hay una institución que trabaja ahí que se llama Jimal, que hace manejo de la zona región Lagunas, que trabaja en Atotonilco, en la laguna de Atotonilco, laguna de Sayula, también Zacualco. Toda esa región ellos lo trabajan y son nuestros socios como del sector. Entonces yo empecé con esto yendo hacia allá sin ánimo de nada, ¿no? O sea, sin esperar nada. Y empezamos a buscar fondos, encontramos poquito acá, poquito allá. Y de repente no encontramos y pues invertimos de nuestra bolsa. Pero a lo que voy es que también entiendo que es difícil el tema de la conservación sin recursos, pero a veces es como también estar presente, ¿no? Que la gente sepa, mira, es que este chavo está ahí o este vato está ahí. Y pues es y la gente me ubica más por eso, ¿no? O sea, vienes ahí, mira, este güey trabaja con los chorlitos nevados. Aunque realmente no es como mi trabajo, ¿no? Pero la gente lo ubica. Y me gusta porque realmente me ha costado mucho, pero es muy satisfactorio. La verdad, soy sincero, es muy satisfactorio trabajarlo. Y al momento de que empiezas a ver los resultados y que empiezan a salir las publicaciones y que empiezas a ver más socios y esto, órale. Y lo que platicaba hace rato con uno de sus colegas, empezar de cero y llegar al punto que estamos ahorita, creo que mucha gente no se da cuenta de lo difícil que es. Pero ya que lo logras, es como que, órale, o sea, ya tengo un camino recorrido y lo he logrado, ¿no? He logrado muchas cosas y he logrado posicionar a la especie en los planes de conservación para especies prioritarias en el estado, cuando esa especie ni siquiera pintaba aquí para el estado de Jalisco. O sea, no la tenían en cuenta. No la tenían en cuenta, solamente creo que era el águila real y nada más. Entonces, ha sido algo que a mí me ha emocionado bastante. Vuelvo al tema de que no deja dinero, pero es muy satisfactorio. ¿En qué fechas es más o menos cuando vienen y anidan para acá? Empiezan a llegar como en abril y para ahí de agosto ya se están yendo. De hecho, esta época se alargó un poquito y fue cuando empezamos a poner algunos GPS con apoyo de algunas instituciones de aquí de México, que fueron los que nos apoyaron. Y esa tecnología no la teníamos antes, usábamos solamente los anillitos, esos que les digo. Pero es muy difícil porque pues se lleva los anillos y se mueve a otro lado, pero tiene que ver con la persona, también tiene que tener un telescopio, equipo, o sea, no es tan fácil que lo veas. Y con un GPS, pues ya, es casi que te llega al teléfono celular, ¿no? Y ya puedo estar revisando si se mueven o no se mueven. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde están? Exactamente. Todavía no tenemos tanta información porque marcamos 3, necesitamos marcar más, pero este año empezamos con 3 y fue algo que la verdad nos emocionó bastante. Ahí se los financiaron esos 3, ¿qué se llaman? GPS, chips, esos se llaman, en inglés se llaman hybrid tags, son como etiquetas y es un radio que emite una frecuencia. Y hay unas antenas hay cuenta que es una antena que recibe la frecuencia del radio, pero hay una computadora que traduce esa señal en una posición. Entonces, cada animalito que pase por ahí, ya sea, porque nada más son las aves, también hay murciélagos, hay mariposas, libélulas marcadas, todo lo que pase por ahí lo va a marcar, se va a bajar la señal y hay cuenta que tiene un código cada tags que se pone en la especie y entonces todo esto nos va diciendo por dónde se van moviendo. Realmente lo que nos interesa, sí nos interesa por dónde se están moviendo, pero más bien es cómo están utilizando el hábitat. Por ejemplo, a mí me dice mucho hace 3 días tuvimos el registro de un ave que venía desde Oregón. Estuvo en Oregón, la marcaron, estuvo 6 días,
bajó a San Diego, estuvo 23 minutos en San Diego y en 2 días llegó aquí a Totonilco. Estuvo 13 minutos en Totonilco y desapareció. Entonces no sabemos a dónde se fue. Pero lo que sí sabemos es que usó la laguna, se llaman sitios de parada. De hecho, les regalé un póster de sitios de parada. Los sitios de parada son importantes porque ya de cuenta que es como que llegan y recargan energía y siguen migrando. Esta es la parte importante que nosotros... El hábitat lo están utilizando. Y llegan ahí por una razón. No llegan nada más porque les gustó el sitio. Bueno, sí les gustó, pero por una razón. Alimentarse, refugio, muchas cosas. Y nos responden muchas preguntas. Y la gente que marcó esa ave, digamos, en Oregon, pues supongo que han de estar súper emocionados. No nos han contactado, pero nosotros ya subimos a nuestras redes como el mapita de cómo se mueve. Y a nosotros nos emocionó bastante porque, pues... Es la primera ave que llega a nuestro lugar y nos damos cuenta por medio de esta tecnología. Pero fue una sola ave. Era una sola nada más. O sea, esas aves migran en parvadas, pero si nada más en la parvada anda uno marcado, pues nada más va a registrar al que está en la parvada. Pero de todas formas, es como el registro, ¿no? Así están utilizando y son como alrededor de 3,000 kilómetros. Es bastante. Hay una pregunta muy común y a lo mejor a veces muy obvia, pero quiero preguntártela a ti. ¿Por qué migran las aves? Es una pregunta que ha tenido, digamos, muchas respuestas. Pero las respuestas como más sencillas es una, el cambio de clima, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, en la región norte, el frío ya empieza a hacer, y entonces las aves se dan cuenta de que, el alimento empieza a bajar, las condiciones climáticas empiezan a cambiar, y algo en ellas dice, oye, ya tengo que moverme, ¿no? Porque también dicen, oye, unas migran, pero otras se quedan. Entonces, ¿por qué las que migran y las que se quedan, o sea, por qué no se van? Digo, bueno, es que las que se quedan están bien adaptadas a las condiciones. Incluso hay aves, hay una especie de gorrión que vive en la nieve, o sea, literalmente vive en la nieve. Tú lo ves en las nevadas y el gorrión anda brincando y dices, está súper adaptados. Pero ya ves que no se adaptaron. Entonces la migración se da en ciertas especies, no en todas. Justamente ahorita estamos en la temporada más fuerte de la migración. Por eso es que tuvimos este registro. Empieza en septiembre, la temporada de invierno, y empiezan a llegar acá a México más o menos como entre septiembre y octubre. Son como los picos más altos de la migración del norte hacia acá. Porque tenemos otra migración que es del sur hacia el norte. Es la migración de verano. Tenemos otras especies que migran aquí. Esa, digamos, que es menos, le prestan menos atención porque desafortunadamente los norteamericanos le prestan mucha atención a sus aves. Entonces ellos están súper clavados en el rollo de qué pasa con nuestras aves, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo quiero saber qué sucede. Y le invierten mucha lana a saber eso. Entonces por eso es como que la migración de invierno es como que, wow, ya empezó la migración de invierno y tanta gente anda metida observando aves. Porque aparte de la observación de aves, eso tiene mucho auge, ¿no? O sea, a raíz de unos programas que desarrolló el gobierno aquí en México junto con Estados Unidos, empezó a hacer como iniciativas ciudadanas y la gente está yendo más a campo a observar aves. Y hay registros por medio de plataformas en tu teléfono y toda esa información se sube a la red y pues ya es mucho más fácil saber cómo se están moviendo las aves, ¿no? También eso es muy importante decirlo. La tecnología de la mano como un teléfono, no, en mi tiempo, cuando estaba en la escuela, pues tienes que traer tu GPS, tienes que traer tu cámara, tienes que traer tu grabadora, tienes que traer, o sea, como 4 o 5 cosas. Y aparte de estas guías, cargándolas en una mochila es como que dices tú, una guía que pesa 2 kilos más todo lo demás. ¿La enseñas nomás para verla de frente aquí hacia la cámara? Sí, esas. ¿No? Es como una Biblia. Ajá. Es una Biblia de aves. O sea, tú ves, observas y buscas aquí qué especie es. Bueno, en ese entonces, pero por ejemplo, ahorita yo traigo mi teléfono. Soy una aplicación para observar aves. Aquí las grabo, aquí veo cantos, aquí veo mapas de distribución, aquí veo dónde están, aquí veo quién las registra. Todo eso está en el teléfono. Y por ejemplo, si quiero subir una lista, la subo aquí y automáticamente me da la ubicación geográfica, me da las especies que van a estar aquí. ¿Esa aplicación es solo para profesionales? No. ¿O hay gente que o sea, la puede bajar cualquiera? Es para hacer ciencia, se llama ciencia ciudadana. Y eso ayuda mucho a los científicos, porque también los científicos usan esa información. Si ustedes se metan a la página de la Universidad de Cornell, del Laboratorio de Ornitología de Cornell, van a encontrar un sinfín de información. Y todo es casi utilizando pura información que sube la gente en su casa. Incluso hay iniciativas que dicen, ¿sabes qué? Sal a pajarear al parque de tu casa. Subes tu lista y pum, se sube y ya está. Como atrapar Pokémones. Algo así. Pero es información ya encontré uno, ¿no? Así. De hecho, hay raza que es bien clavada con eso, ¿eh? Fíjate que en las épocas también ya para invierno y en la zona de Tepatitlán, que allá crecí, se llena de golondrinas. Ah, sí. Pero, o sea, es impresionante cómo todo el alambrado público está lleno de golondrinas. Los coches obviamente sufren de corrosión por todo lo que ya saben que pasa.
Esto te lo digo porque, digo, la gente no sabemos la importancia que pueda tener las aves. A veces nada más nos molestan y dices, ay, ya están aquí todas estas aves haciendo su desmadre. No me puedo estacionar porque me va a dejar todo un cochinero. Al punto que quiero llegar es que nos digas también qué importancia tiene un ave para nosotros. Digo, porque lo puedes ver, sí, están muy bonitas, sí, me da curiosidad, sí. Cantan padre, pero qué importancia tiene las aves para nosotros como ciudadanos o como seres humanos, ¿no? Más bien ya. Fíjate, es bien curioso porque el caso ese que marcas, las golondrinas. Esa golondrina que llega en mayo se llama golondrina tijereta. Esta golondrina en un solo día puede comer, no sé, miles de mosquitos, ¿no? Por ejemplo, preguntar a la gente, ¿a quién le gusta que le piquen los mosquitos, no? Pues a nadie, ¿no? Pues los mosquitos también tienen una función, ¿no? Pero realmente, pues los mosquitos son vectores de enfermedades, ¿no? También tienen el dengue, zika y no sé cuántas otras cosas. Entonces, si removemos a las golondrinas de ahí, digamos que, porque me ha tocado casos de que la gente va y les tumba los nidos y todo ese rollo, pues imagínate la cantidad de mosquitos que vamos a tener, ¿no? Y hablamos nomás de mosquitos porque comen otras cosas. Pero las golondrinas son aves que son gregarias, forman parvadas muy grandes, como dices. O sea, tú ves un cable y puedes contar, no sé, cientos de golondrinas paradas en unos cables. Entonces, imagínate, eso tradúcelo de 100 golondrinas por, no sé, toneladas y toneladas de insectos que se están comiendo en la temporada que solamente están acá. Entonces, solamente eso se llaman servicios ecosistémicos. Nos brindan un servicio a nosotros, los seres humanos, ¿no? Otro servicio que puede hacer, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo, pues la gente cazaba las aves. Las aves se las comían, las usaban para hacer prendas, ropa, incluso hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, las chamarras de plumas de ganso y cosas así. Pero otra cosa que es muy importante es, por ejemplo, yo particularmente utilizo a las aves como un vehículo para hacer educación para la gente. Que la gente entienda que las aves tienen un lugar en la naturaleza y que, por ejemplo, si nosotros desaparecemos el hábitat de las aves, en algún momento va a haber una repercusión. Por ejemplo, las aves dispersan semillas también. Hay aves que se alimentan de semillas y las dispersan, formadoras de bosque. Transforman el paisaje que tenemos, dependiendo del tipo. Por ejemplo, los opilotes. También la gente dice, no, que los opilotes están re feos, ¿no? Bueno, pues sí. Pero, por ejemplo, en África hubo un caso muy particular que empezaron a desaparecer los opilotes y empezó a haber brotes de enfermedades infecciosas, porque los cadáveres duraban más tiempo en campo que cuando los opilotes estaban. Una de las razones por las que desaparecían era por el plomo. Cuando la gente mataba al animal, el animal, el opilote llegaba y se comía la carne contaminada, y el plomo lo que hace es que se bioacumula en el animal, y cuando entra a su torrente sanguíneo, a la hora de poner los huevos salían con la cáscara muy blandita, entonces se rompían. Entonces ya no había más. Eso pasó aquí también en Norteamérica, con el cóndor de California. Empezaron a desaparecer justo con eso. Por eso hay un programa de reintroducción de esa especie al medio silvestre por medio de iniciativas mexicanas y el Zoológico de San Diego. Entonces, ya nosotros empezamos a ver que hay efectos negativos a nosotros. Es como los murciélagos, ¿no? También que la gente dice, guácala, murciélagos, tal, pero tienen una importancia en la reforestación. Digo, a final de cuentas, polinizan. Tengo entendido, ¿no? Los murciélagos, por ejemplo, en Texas hay un caso bien particular. Hay protecciones especiales para las cuevas porque, por ejemplo, los que cultivan maíz se dieron cuenta que hay una especie en particular que se alimenta solamente de los gusanos que van que se comen el maíz en este caso. Entonces lo que hicieron la gente que tiene varo para sembrar, dijeron, hay que protegerlos. E invirtieron millones y millones de dólares para proteger a la especie. Porque se decían, me gasto más lana en insecticidas para combatir, y aparte contamino el alimento, ¿no? Porque ese es otro tema que da para mucho, ¿no? Que invertir para proteger a los murciélagos. O sea, es mucho más fácil porque también nos brindan un servicio, ¿no? Esa es la parte que de repente no entendemos. Son servicios que los animales nos brindan a nosotros sin querer, ¿no? Porque no es algo que sea directamente, pero al final de cuentas nos brindan un servicio. Oye, Said, ¿hay alguna especie que haya sido muy valiosa y que ya ahorita sea extinta? Había una especie de paloma que se llamaba la paloma pasajera, que hacían migraciones y la gente que los tocó verlos eran ríos, decían, así lo dicen, eran ríos de aves migrando. Y la gente lo que hacía, pues, de un disparo tumbabas 10, 15, ¿no? Porque eran tantas. Y pensaron que nunca se iban a acabar. Creo que en los 70 fue que se murió el último espécimen que había, porque lo tenían en un zoológico de la paloma pasajera. O sea, el ejemplo es, eran tantas que nunca pensamos que nos las íbamos a acabar. La gente pues, las comía y las cazaba de manera indiscriminada y llegó un punto en que se acabó. Entonces, era una especie con qué importancia tiene, no lo sé, la verdad, porque
es difícil medirlo en escala de tiempo. Mucha gente me dice, oye, pero ¿qué pasa si desaparezco tal especie? Pues de aquí a 10 años, quién sabe, ¿no? No sabemos qué va a pasar. De aquí a 100, quién sabe. Casi todas las cosas que suceden a nivel ecológico o en la ecología de los animales o de las plantas o lo que sea, los efectos no se ven de manera inmediata. Siempre se tardan algunos años. Y quizá no nos va a tocar verlo, pero a la generación que sigue igual sí va a haber algún efecto negativo, ¿no? Incluso ya hay cosas que están sucediendo con el tema del cambio climático ahorita. Hay un estudio que salió hace 3 años que detectaron que en los últimos, creo que 30, 40, no, 50 años han desaparecido 3,000 millones de aves. O sea, 3,000 millones de aves han desaparecido. Y la gente decía de manera empírica, no, es que yo veo cada vez menos aves y veo cada vez menos aves. Salió este artículo y dijeron, pues sí, estaban en lo correcto. Sí hay menos aves. Entonces ahorita lo que se está haciendo es como que buscar estrategias para conservarlas porque lo que no queremos es que sigan desapareciendo. Los retos que enfrenta un ave al migrar son, los edificios, las estructuras de los humanos, son como de los primeros. Los gatos, si a alguien le gustan los gatos, por favor, déjenlos dentro de su casa. Los gatos son la segunda causa de extinción de las aves. Y nada más de aves, porque matan todo. Los gatos de verdad, son muy malos. A mí me gustan los gatos. Yo también tuve gatos, pero los gatos fuera de casa son asesinos que no respetan nada. O sea, son muy, muy, muy malos para la fauna, digamos, local que tenemos afuera. No, y son mascotas que a todo el mundo le gusta tener en su casa y nunca piensas que dejándola como todo el mundo dice, se sale y regresa. Sí. Es un depredador, ¿no? Regresa al rato, ¿no? Entonces estás dejando salir un depredador para las aves que luego nos va a repercutir a nosotros también. Exacto. ¿No? En ese momento. Exactamente. Entonces, imagínense el tema de dejar a tu gato nomás porque le gusta ser libre, ¿no? Pues sí, pues yo creo que a todos nos gusta andar fuera, pero no creo que sea... Más bien, yo sé que no es bueno para la biodiversidad fuera, porque digo, estamos hablando de aves, pero ni hablar de otros tipos. Incluso los gatos han causado extinciones en islas. O sea, un solo gato ha matado una sola especie, la ha llevado al borde de la extinción. Creo que es una especie de reptil en una isla aquí en México, no recuerdo el nombre cuál es, pero un solo gato que llevaron a la isla. Oye, entonces, qué importante es ahí tener una educación sobre nuestras especies, porque la verdad es que lo que tú dijiste al principio, o sea, de niños bien curiosos, yo me acuerdo que agarraba las hormigas y las veía, ¿no? Y incluso las agarrabas y les ponías a pelear. Estabas chiquito, ¿no? Decías, mira, se pelean, tú agarras la tuya y yo agarro la mía. ¿A qué me refiero? Llegamos a un momento en que empezamos a ser ciegos y desapercibimos nuestro entorno. Incluso ya no eres consciente muchas veces de los animales que nos rodean. Tú puedes estar en un parque y ni pones atención, pero hay 1,000 pájaros por ahí y tú ni prestas atención, ya eres sordo a ellos. Entonces es lo que tú dices, si yo no tengo un conocimiento, ¿cómo voy a saber cómo cuidar la naturaleza? Y sobre todo la gente que empieza a adoptar mascotas en un crecimiento que no saben lo que está pasando. Ni siquiera es de otro, lo traen de otro hábitat para acá. Eso estaría también padre que nos contaras qué tipo de animales han causado este tipo de cosas. Pues mira, una de las cosas que yo le digo a la gente, yo entiendo que a la gente les preocupa a los animales, ¿no? Pero desafortunadamente, por ejemplo, los perros y los gatos son más carismáticos que un animalito en el monte, ¿no? Porque la gente lo desconoce. Yo le digo a la gente, es bien importante recalcar que tenemos una desconexión con la naturaleza totalmente así marcadísima y nos conectamos con los perros y los gatos. Digo, yo tengo un perro que rescaté de la calle y pues me gustan los animales domésticos. Pero, por ejemplo, cuando pongo en contexto a la gente, oye, ¿tú qué harías? ¿Conservarías a la fauna que está acá, digamos, por decir un ejemplo, el bosque de la primavera, o era rescatar perros? La gente prefiere rescatar perros, ¿no? Cuando los perros son animales que pues, son responsabilidad totalmente nuestra. Pero la biodiversidad tiene un espacio que nos debe de importar. O sea, ellos también tienen derechos. De hecho, tuve hace un poco una entrevista con es un chavo que tiene su doctorado en temas de como sociales, un tema más filosófico de la conservación. Y decía, imagínate que por ejemplo, un puma tuviera derecho a tener su tierra, ¿no? Y que si tú pasas esa parte de ahí, tuviera tu puma todo el derecho de matarte, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú te metes a mi casa, ¿no? O sea, te estás metiendo en mi casa y pues obviamente yo voy a reaccionar. Imagínate que el puma tuviera dinero, en este caso, humanizándolo, ¿no? Pues tiene lana y compró su terreno, ¿no? Es lo mismo, o sea, nosotros estamos invadiendo el terreno de los animales o el espacio de los animales
Y pues el calor ejemplo es la mancha urbana de aquí, la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Con el bosque de la primavera. O sea, estamos encima del bosque de la primavera. Y una de las cosas que la gente siempre se preocupa es que ya no queremos que haya más incendios, o ya no queremos que haya más, efectos negativos en el bosque. Pues sí, pero ya no se vayan a vivir para allá, ¿no? Porque esa es la cosa. Se está rodeando, de hecho, el bosque y aparte se está consumiendo. Para la gente que no es de aquí, cada año sufrimos aquí en Guadalajara porque hay unas quemas que hacen que, para mi parecer, son provocadas. Pero estas quemas inundan el ambiente de Guadalajara, de tal manera que en las mañanas y a veces al mediodía todavía tenemos una estela de humo, de humo que parece como si fuera una neblina, pero es humo así denso que te arden hasta los ojos. Y eso pasa cada año. Cada año, exactamente. Entonces, esa es la parte que de repente no está tan padre porque queremos vivir cerca de la naturaleza, pero no estamos dispuestos a afrontar los retos que tiene vivir ahí, ¿no? O sea, los incendios son solamente una de las amenazas que tiene, digamos, este lugar. Pero, por ejemplo, tenemos problemas con los perros, introducción de perros dentro del bosque. La gente se mete a pasear con sus perros y los perros se quedan dentro del bosque. Y esos compiten con los animales que están dentro, como los pumas, como los linces o todos los animales que viven ahí, ¿no? Entonces, es importante que se entienda que los humanos tenemos un efecto en los animales, ya puede ser negativo o positivo, ¿no? Entonces yo siempre tomo el ejemplo de las mascotas porque es como que donde a la gente más le llega, ¿no? Es como, o sea, ¿de verdad prefieres cuidar de animales o invertir lana? Porque se invierte de verdad muchísimo dinero en los animales domésticos que invertir en cuidar un lugar donde tenemos animales que son de ahí, son animales que ahí viven, que son, digamos, nativos, a perros y gatos que pues, son animales de compañía. Que más bien nosotros llegamos a invadir su lugar, ¿no? No es que ellos hayan llegado y nos hayan molestado o digamos, no hay bronca. Exacto. O sea, entonces es importante recalcar eso. O sea, yo no estoy en contra porque a veces la gente me dice, mis amigos me dicen, es que tú odias a los gatos, odias a los perros. No, luego a mí me gustan los animales domésticos. La cuestión es que la responsabilidad de los dueños, ahí es la que sí se pone como en tela de juicio. O sea, tú no eres responsable de tu mascota, pues obviamente pues yo también voy a tener una reacción, ¿no? Pues, ¿a quién le gusta que venga un animal a tu casa y, no sé, se haga popó en su jardín, ¿no? Pues oye, pues ven y recógela, canijo. O sea, pues es lo mismo con los animales. Si tienen un efecto negativo en la fauna nativa, pues hay que hacerlo notar para que la gente lo entienda. Oye, con tantos incendios que hemos tenido en la primavera, ¿todavía tenemos especies? Porque a mí me cuesta trabajo ya creer que tenemos... todavía diversidad, oye. Mira, hay una cuestión. Hay ecosistemas que están adaptados a los incendios. El bosque de la primavera tiene eso, se llaman ecosistemas pirófilos. Porque evolucionaron al mismo tiempo que los incendios. Lo que no es normal es que haya incendios cada año. Los incendios tienen que darse de manera cíclica. Hay cuenta que los ecosistemas llegan a un punto en que tienen que volver a su ciclo, y los incendios son agentes de cambio para eso y ayudan a que el ciclo vuelva a darse. El problema acá con estos lugares que están cerca de la mancha urbana es que los incendios ocurren de manera, una, más frecuente y dos, con mayor intensidad. Aparte de los incendios, no todos son iguales. Hay unos incendios que son más grandes, otros tienen una intensidad más fuertes, algunos son de copa, otros son en el suelo, ocurren nada más en la parte de la maleza, le llaman, o sotobosque. Y hay un estudio que habla sobre la importancia que tienen los incendios para ciertas especies. Por ejemplo, no sé si sabían que las piñas de los pinos se abren con el calor. Si no hay calor, no se abren. Cuando hay un incendio, lo primero que vas a ver, va a haber pinos naciendo. Y te soy sincero, al mes ya vas a ver brotes de pinos por todos lados, porque están adaptados para eso. El problema es que si vuelve a haber otro incendio ahí, se va a morir todo otra vez. Entonces lo que no queremos es que haya incendios en los mismos lugares cada año. O sea, no es que queramos que haya incendios. Los incendios son normales en estos ecosistemas, pero no es normal que haya tantos incendios cada año. Pero eso se da justamente por lo que comentabas, la cercanía de la ciudad en el bosque, la entrada de la gente. A veces son de manera intencional y a veces son de manera accidental, ¿no? A veces creo que se da mucho tiempo el tema de la caña, que se quema por acá por el lado de Tala, el quema de basura, alguna persona que se mete a fumar o cosas así, ¿no? De hecho está penado todo ese rollo, o sea, ya hay como castigos. El problema es que pues es difícil llegar a agarrar a alguien infragante y quemando algo, ¿no? Entonces es complicado, es un tema muy,
muy complejo, pero por ejemplo, las aves también igual se mueven. Si llega un incendio, las aves se van. Y hay estudios que hablan de que las aves a la semana ya volvieron. No todas las especies están adaptadas a eso, pero hay unas especies que se llaman especies como oportunistas. Hay como unas 5 o 6 especies que están bien adaptadas y que en cuanto hay un incendio a la semana, tú vas al sitio y empiezas a ver, canijo, están llegando, ya regresaron. Pero son especies que aprovechan los espacios abiertos, se abren nuevos nichos para ciertas especies, porque por ejemplo, como hay espacios abiertos, hay más insectos, empieza el crecimiento de la maleza, hay más flores, llega un nuevo tipo de insectos. Entonces, el ciclo empieza como a darse de esta forma. Pero vuelvo a lo mismo, si vuelve a haber otro incendio, quizá la semilla que estaba ahí ya no va a nacer. Ese es el problema, más que nada con eso. Y el bosque primero no es el único ente que sufre de eso. Hay otras áreas protegidas en la República que sufren de lo mismo. Entonces, de repente pensamos, nomás nos sucede a nosotros. También hay otros lugares donde sucede. No se saben de California. California cada año. Sí, también. El tema es que aquí a nosotros nos toca ese humo que hasta se suspenden clases, ¿no? Y para que sepan las personas la magnitud, Guadalajara pues es una ciudad bastante grande. De México es una de las 3 primeras ciudades. Y este año estaba leyendo que llevábamos como alrededor de 900 incendios en la primavera. Nada más este año. Es más o menos hasta marzo, creo que están ahorita las estadísticas. Y eran como 100,000 hectáreas, güey, afectadas. Porque realmente, los incendios naturales yo entiendo que existen, pero ¿cuánto de ese porcentaje que está diciendo César realmente será natural y cuánto es provocado realmente, a final de cuentas? Casi todos los incendios son provocados por los seres humanos, ¿no? O sea, de manera accidental o de manera provocada, de manera intencional. En cualquier ámbito, ¿no? No es como que creo que hace unos años ocurrió un rayo que cayó, que fue la primera vez que se ha registrado no sé en cuántos años, ¿no? Y eso sí provocó un incendio. Pero también es importante que se haga notar, ¿no? O sea, sí hay un impacto, ¿no? Y sobre todo en los seres humanos, que lo sentimos, como dices, o sea, respiramos y se siente gacho estar aquí, ¿no? Entonces, por eso es importante que la gente entienda que irse a vivir al bosque tiene sus repercusiones, ¿no? O sea, hay una cuestión de autocuidado para uno mismo. O sea, si yo me voy para allá, tengo que buscar la manera de que no vaya alguien y queme, o haya quema de basura o cosas así, algo que vaya a provocar un incendio. Porque luego es bien bonito que dicen, me voy a ir a vivir a la naturaleza, y construyen ciudades, digamos, como mini ciudades, donde no hay nada de naturaleza. Es como hecho concreto todo. Y como cotos, ¿no? Ajá, como cotos, y la naturaleza está afuera. Sí. Pero ya invadí un cuadrote donde aquí no hay naturaleza. Y donde ni siquiera se permiten mascotas a veces. Claro, es como, sí. O sea, tienes esto, no puedo tener esto. O sea, ¿cómo somos invasivos y destructivos como tal? Sí, de hecho, por ejemplo, acá en la laguna, donde yo también tengo el proyecto del Chorro, es lo mismo. Digamos que es en otro escenario. Pues alrededor de la laguna, pues la gente le gana terreno a la laguna, ¿no? Ya sea como para tener su casa de campo, ya sea como para tener un terrenito para tener sus vaquitas, y ese tipo de cosas, al final de cuentas, pues va repercutiendo en el ciclo de la laguna, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como decías, tenemos otros problemas también, la visitación de la gente que va a los sitios de manera irregular. Por ejemplo, el tema de los racers, también tenemos, es un rollo porque no saben ni con quién estás hablando, y es como que, pues ni modo. La estrategia que utilizamos para proteger la colonia, te voy a decir, hicimos un cerco alrededor de la colonia. Así vilmente pusimos un cerco alrededor para que la gente, cuando andaba caminando por ahí con sus racers, pues que le saque la vuelta. O sea, pisaban de todos. Sí, pues les valía. Valía. Y las vacas igual pasaban por encima, entonces. Y ponen como banderines aparte para... Marcamos cada nido, le ponemos un número, un código, y le damos seguimiento de cuándo lo ponen, qué edad tiene el nido y cuándo nace. Y entonces así nos damos cuenta, digamos, de cuál es el éxito de los nidos. Pero antes del cerco, pues ya era muy complicado porque decíamos, o sea, ya no está este nido porque pues, capaz lo pisaron, capaz lo aplastó un racer o qué sé yo, ¿no? Entonces esa estrategia nos ha servido bastante porque ya no entran los carros ni los racers a la colonia, y las vacas obviamente tampoco entran. Entonces, digamos, a ese tipo de cosas nos enfrentamos cuando estamos haciendo como ese tipo de trabajos en el campo, porque si vas a campo y dices, pues podemos hacer esto nosotros, pero si nunca estás ahí trabajando, no te das cuenta de cuáles son las amenazas que realmente hay, ¿no? Entonces, la verdad,
ha sido muy satisfactorio, pero a la vez ha sido un reto, ¿no? Porque es como, ¿cómo la seguimos para que el ave esté aquí sin tener que ser tan agresivos con la gente, ¿no? Porque también hay que mediarlo, ¿no? No le voy a decir a la gente, no vengan aquí, no toquen, ¿no? La gente tiene derecho a disfrutar de los espacios, pero hay formas y maneras de hacerlo, ¿no? Porque incluso en la costa, donde son más comunes estas aves, lo que hace la gente que trabaja para conservarlos, ponen como unos listones para decir, ok, aquí está la colonia, por favor, de la playa de aquí por allá es para ti, la playa de aquí por acá es para las aves, porque no nada más los chorlitos anidan, sino que hay otras especies que hacen lo mismo, que anidan en el suelo. Ustedes como biólogos también entonces deben de hacer estudios para decidir si es viable o no es viable construir en algún lugar, me imagino. Digo, y se nota ahorita que no está tan regulado, lo digo porque no es culpa de ustedes, sino que realmente no lo toman en cuenta como deben de tomarlo. O quizá los contratan y luego les dicen, muchas gracias por tu advertencia. Porque no aceptaste, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pero se nota luego ya en los lugares donde hay inundaciones, porque realmente por ahí pasaba agua. Entonces, sí, claro. Yo construyo ahí, oye, se me inunda todo el tiempo. Pues sí, hermano, pero entonces construyeron en una parte donde no deberías de haber construido. Claro. No relacionamos que realmente donde nos instalemos tenemos que instalarnos conforme a lo que hay alrededor y cuidar lo que hay alrededor, ¿no? Pues yo creo que eso lo hacían desde antes. Nuestros ancestros, ¿no? Migraban, pues digamos, por donde había recursos, pero no llegaban y asentaban y destruían, ¿no? Llegaban, estaban ahí, hasta que llegaban y, digamos, los asentamientos que se daban de manera ya, como, ¿sabes? Aquí nos vamos a quedar aquí, ¿no? Pero no devastaban, ¿no? O sea, como que convivían con la naturaleza porque sabían que si se la acababan, pues no iban a tener alimento o los recursos que tenían en la mano, ¿no? Pues ya sea vestimenta, medicina, para construir. Nosotros creo que los seres humanos perdimos como ese hilo, ¿no? De decir, ¿por qué es importante cuidar donde estoy viviendo, ¿no? O sea, ¿por qué no me adapto a lo que tengo aquí? Sino que más bien yo quiero adaptar lo que está ahí a mis necesidades. Y esa parte de repente no se siente como que importante, pero a su vez sí lo es, ¿no? O sea, debe de serlo porque... Pero en otros casos funciona igual, o sea, ¿por qué no debo de hacer una casa, digamos, en un bosque, metida en el bosque? Pues porque va a haber animales ahí, va a haber plantas, va a haber cosas que quizá no me gusten, ¿no? Hay una de las quejas que tengo también de repente es como que, es que la ardilla se metió dentro de mi carro y se comió los cables, ¿no? Estás en un bosque, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas, sí, no? Entonces es como, es ilógico que no entiendas que los animales tienen como esa, pues van a tener una repercusión también en ti, ¿no? Tienes que aprender a convivir con ellos, o sea, todo ese tipo de cosas van mermando el lugar y en algún punto pues también todo el mundo va a querer una casa ya. Y pues sucede aquí, ¿no? O sea, en la mancha urbana la gente cada vez quiere vivir más cercana a la naturaleza, pero no entiende que hay una repercusión también para eso. O existe la otra parte que es la práctica de la caza, ¿no? Uh-huh. Que no sé si eso esté regulado, si ustedes también, bueno, en tu caso te has tenido que enfrentar a evitar eso de alguna manera. Fíjate que la caza no es algo tan, digamos, aquí en México, que sea como tan negativo para las especies como en otros países, ¿no? De hecho, está regulado porque, por ejemplo, si tú quieres cazar, digamos, un venado, tú tienes que pagar, se llaman cintillos y el cintillo cuesta una cantidad de dinero. Y la persona que tiene un terreno en un lugar que se llaman unidades de manejo ambiental, entonces tienen regulado como sus poblaciones de venados. Y hay gente como técnicos, como biólogos, que están especializados en saber cómo está la población y cuántos animales pueden cazar. Entonces, la gente que va a cazar paga por eso y es como le llaman, no me acuerdo cómo le llaman realmente a ese tipo de turismo. Pero es como invierten por matar un animal, digamos, pero ese dinero también va a conservar el hábitat del animal. Por ejemplo, para los cazadores de patos es lo mismo. Acá en Sinaloa, de donde yo soy, hay un lugar que se llama Patolandia. Y va gente, de hecho me tocó que el gobernador de California en ese entonces era, creo que Arnold Schwarzenegger, creo que fue. Le tocó ir ahí a cazar patos, te llevan ahí en un aerobote. Pero toda esa lana se va a conservar también. O sea, no es como que la lana se la queda a la persona, porque la gente que, digamos, hace manejo de esa área, no le interesa que desaparezca, porque si desaparece ya no va a tener esa entrada. Se acaba su negocio, ¿no? Porque aparte es caro. Sí. O sea, no cualquiera va y caza un venado, o un jabalí, o no sé, o patos. O sea, y además que, por ejemplo, el tipo de cacería de patos brinda información.
Los patos regularmente los marcan con anillos también. Entonces a veces el cazador, pues trae un anillo. Pues lo anillaron, no sé, en Alaska. Pues es que suben la información a la red y les da información de la edad del ave, cómo estaba, de dónde migró, quién la marcó. Entonces esa información brinda elementos para conservar a la especie también. Y ellos también tendrían que poner que esa especie pues ya desapareció, ¿no? Ya se la echaron. Bueno, el ave, digamos, el ave fue la que desapareció, pero la especie, digamos que para todo eso la cacería hay estudios poblacionales para saber qué se puede cazar y qué tanto se puede cazar. Cuando hay una baja en la población, dicen, ¿sabes qué? Nada más puedes cazar 1 o 2, 3, qué sé yo, una cosa así. Yo no soy experto en ese tema, pero conozco gente que lo hace y es muy caro, porque realmente es gente que tiene dinero para hacerlo. ¿Qué especies tenemos realmente aquí cerca de nosotros? Hablando del bosque de la primavera, por ejemplo. ¿Cuáles son las especies principales que tenemos ahí y cuáles son las que están en más riesgo? Tenemos el depredador más grande que tenemos ahí es el puma. Tenemos puma y tenemos registros de águila real también. Esas son como las especies como más emblemáticas de la zona. De una de ellas tenemos registros nada más. No tenemos como que datos de que se esté quedando en el bosque, pero pues igual sabemos que está utilizándolo. Y de la otra sí sabemos que está ahí porque tenemos mucho tiempo registrándola con cámaras trampa. Entonces, esas son como las especies como digamos más carismáticas del bosque de la primavera. Oye, nos hablabas hace rato de las cámaras trampas y me gustaría que nos contaras, porque fue fuera del aire. Uh-huh. Son estas cámaras infrarrojas, uh-huh, donde están en la noche y que ves en Discovery, uh-huh, acá grisáceas, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Cuéntanos esa anécdota que estabas contando. Pues fíjate, ese era un predio privado aquí en Villa Corona. Un amigo mío tenía unas cámaras trampas y me dice, ¿sabes qué? Vamos a ver si podemos registrar a nutria, porque tiene registro de nutria en la laguna. Y dijimos, bueno, vamos poniendo unas cámaras. Pusimos 2 cámaras. Y las dejamos ahí por un mes, pues registramos varias cosas, pero no era útil. Dijimos, vamos a dejarlas otro rato. Fuimos, cambiamos las tarjetas SD, cambiamos pilas, las encadenamos a una piedra. Vilmente estaba encadenada a una piedra. Y lo curioso es que antes en la tarjeta revisamos las fotos y ya habíamos visto que gente se había acercado a la cámara, porque pues, las fotos aparecen gente que llegó, ¿no? Y a pesar de ser un predio privado, pues gente llega en lancha, pues anda pescando y llegan en lancha al lugar. Pues ya cuando fuimos, le dejamos trabajar creo que 3 meses, ya llegamos y ya no estaba la cámara. ¿Y son caras esas cámaras? Esa cámara, el modelo que tenía anda como en 4,000 pesos cada camarita. Y es muy común que se los roben, ¿eh? Es muy común. La gente regularmente llega y dice, ¿qué es esto? Pues sabe qué es, ¿no? Pero me la llevo. O sea, no me importa. Ya la venderé. Ya la venderé. A ver qué es el saco, ¿no? Entonces es como... pero ¿sabes qué? Lo más gacho es que se llevan la información. Porque quizás si tuviste un registro padre, pero pues nunca vas a saber qué fue lo que registraste. Y eso es la anécdota. Pues le digo a mi camarada, oye, pues ¿sabes qué? Pues se ahorran la cámara. Pues ni modo. Y ya mejor dejamos de poner cámaras porque dijimos, no, pues si ya dieron con una, capaz se llegan con otra, ¿no? Entonces mejor ya. Oye, y por ejemplo, toda esa gente que adopta las especies exóticas, digamos, ¿no? Que dicen, pues yo quiero tener un changuito en mi casa. Un cocodrilito. Me acuerdo que un conocido tenía una mamba negra también, una serpiente, ¿no? Uh-huh. Mamba negra. Y de repente, se me perdió. Se salió, la buscaron y ya no la encontraron. Entonces son especies que de repente salen y no son ni originarias y causan un cambio. ¿Ya ha habido ese tipo de cuestiones en crecimiento aquí en Jalisco? En México tenemos, por ejemplo, no sé si hay supongo que conocen a los pichones, ¿no? Incluso sí. Aquí teníamos una plaga de pichones viviendo aquí en nuestro techo. Los pichones no son nativos de Norteamérica, los trajeron de Europa. Tenemos también gorrión europeo viviendo aquí en México, que no es tan abundante como pareciera. Tenemos cotorra argentina viviendo aquí en México. Están en los árboles regularmente haciendo unos nidos grandotes. Ahí los ven haciendo un escándalo. Son unos verdes con gris. Tenemos... ¿qué otras especies exóticas? Tenemos un montón de especies exóticas en árboles. Un montón. Los eucaliptos, las casuarinas, que son de Australia. Eso pareciera que no tiene ningún efecto. Pero, por ejemplo, los eucaliptos tienen una cualidad que se quiebra muy rápido las ramas. No sé si les ha tocado ver que el eucalipto que tenemos aquí afuera se les han caído las ramas. Y yo le digo a mi esposa, yo no sé quién se arriesga a dejar su carro debajo de ese árbol, porque en cualquier momento te cae una rama y pues el carro, adiós, ¿no? Entonces...
son especies que no están bien adaptadas al medio que está aquí. Lo que pasa es que cuando se adaptan, se sienten cómodas y empiezan a competir con las especies que están aquí. Aquí estamos en un medio urbano, digamos. Las cotorras argentinas o los pichones no son, digamos, no compiten con tantas especies que tenemos aquí en el medio urbano. Con especies nativas que también son urbanas. Pero, por ejemplo, los pichones causan muchos efectos negativos en la infraestructura, ¿no? Pues ya ves, no sé si han visto que en algunos lugares les ponen mallas para que no se metan y les ponen un montón de cosas porque una vez que se establecen es sumamente complicado deshacerse de ellos. Porque tengo amigos veterinarios que me dicen, les digo, oye, pues, ¿qué hago? No, pues es que sí está difícil, tendremos que ir a atraparlos a todos. Son como ratas del aire, digamos. Algo así. Una Y aparte plaga. una plaga. Una Sí. plaga, De hecho, sí son muy plagas. Esas son una plaga, la verdad. También transmiten enfermedades, ¿no? Sí, También. claro. Sí, pues tienen parásitos. La dieta que tienen supongo que no debe ser la adecuada, han de comer lo que hay. Entonces eso provoca que tengan cierto tipo de enfermedades que hasta la fecha no hay una enfermedad que se transmitan a los seres humanos, hasta la fecha. Pero, por ejemplo, pues ya tuvimos un caso, ¿no? ¿Quién no sabe de No lo digas. Nació. Se tiene que censurar. Sí, te lo juro, güey. Nació de una especie de animal, ¿no? Fue un animal que... Entonces fue por no tener ese cuidado o digamos el poco respeto que tenemos a la naturaleza, ¿no? O sea, vivimos sin de respetarlo y en algún momento eso se va a revertir hacia nosotros, ¿no? Sí, fíjate, porque, digo, una serie que vi hablaba de un tema, era un tema raro, ¿no? Pero decía que como se están descongelando los polos, Uh-huh. hay bacterias, virus y ¿cómo se llaman los otros? Se me fue el nombre. Bueno, otro de los priones creo Uh-huh. que son, que son mucho más mortíferos que cualquier otra enfermedad. Uh-huh. Y era el rollo de que se estaban propagaban. liberando. Pero creo que eso está pasando ya también, ¿no? Digo, de alguna manera se están descongelando. Sí, es que debajo del permafrost se puede decir hay cosas que no sabemos que existen porque toda la vida han estado congelados. Con el cambio climático pues se están descongelando y no sabemos qué es lo que hay abajo, ¿no? Quizá pueda haber cosas que pues, no sean tan buenas como pudiéramos pensar. Por eso vuelve el tema de que es importante respetar a la naturaleza porque ahorita con el tema del cambio climático estamos en un punto de no retorno ya. O sea, ya nos acabamos el tiempo que nos quedaba para revertir eso. Ahora tenemos que invertir a sistemas de adaptación al cambio climático. Tenemos que empezar a adaptarnos al cambio climático. Por ejemplo, este año, creo que no sé si fue julio, el mes más caliente de la historia en el mundo, en el planeta. O sea, entonces, eso lo vamos a estar viviendo multiplicado por 2, por 3 o por 4 en el futuro. Entonces, tenemos que empezar a adaptarnos a que el clima va a ser diferente. Yo lo soy sincero, yo vengo de un lugar, por ejemplo, Culiacán, es sumamente caliente y húmedo. Aquí en Guadalajara llegamos a los 40 grados, cosa que yo nunca en mi vida había experimentado. Entonces yo dije... Y seco. Y seco. Entonces digo, ¿para qué me quedo en Guadalajara sin Culiacán? Está igual. O sea, lo hablaba mi papá y decía, pues que también estamos acá como 42, 43 grados. Y dije, pues ya 3 grados no es tanto. Yo cuando llegué a vivir aquí a Guadalajara, todo el clima era un poco más... Sí, era muy fresco, ¿no? Sí, está templadito. Decían que del mundo teníamos un clima privilegiado por esta laguna que tenemos grandísima, Chapala. Y pues un clima agustísimo. Pero ya no está. Ahora ya no. Entonces hay que... Es por eso que es importante, ¿no? O sea, les vuelvo el tema de las aves. O sea, son mi vehículo para que la gente entienda cuál es la importancia de conservar la naturaleza. No nada más porque... es que a este loco le gustan las aves, ¿no? Pues sí, a muchísima gente, a millones de personas les gustan las aves. O sea, en Estados Unidos no sé cuántos millones de observadores de aves hay. O sea, millones. Gente que se retira y se dedica toda su vida a observar aves. Y paga por venir a ver aves a México. O sea, es que yo quiero que me lleves a ver fulanita especie de tal, porque esa me interesa. Porque hay cuenta que como Pokémones, como voy diciendo, voy haciendo mi listado de especies que ya vi. Ajá. Entonces ya tengo mis 1000 o 2000 aves vistas. Y es, caray, o sea, pero a eso viene. Entonces, ese tipo de cosas son las que de repente también es importante resaltar. Entre más gente tengamos haciendo eso en el campo o en la ciudad, pues es como que va sumando, ¿no? A que la gente entienda la importancia de la naturaleza. Oye, es tan importante también la fauna porque sembramos cosas que no son de la región, ya lo dijiste, ¿no? Y, árboles, etcétera, etcétera. Ahorita está pasando algo muy importante en la zona de Jalisco y en los estados de alrededor, que hay un crecimiento de la siembra del agave por sacar más producto de tequila. La gente que no es de aquí no lo ha visto, pero hay lugares que enfrente de tu casa, un baldío está lleno de agaves.
Otro lugar está lleno de agaves. Ahora en vez de plantar maíz, hay agaves. Todo esto debe de tener una repercusión muy fuerte, me imagino, con las tierras, porque también el agave acaba con los minerales, tarde o temprano. Pues bueno, no soy experto en el tema del agave, pero lo que sí es cierto es que el cambio de uso de suelo pues tiene una repercusión, ¿no? Y cuando hacemos, pues se llaman monocultivos, ¿no? Al final de cuentas, o sea, es un cultivo de una sola cosa. O sea, estamos haciendo monocultivos y monocultivos. El detalle aquí es que también tenemos una responsabilidad como ciudadanos, ¿no? El tequila, pues al final de cuentas, quienes lo consumen son los humanos. Y si hay demanda y demanda y demanda, pues el precio del tequila se va a mantener y la gente va a apostar por ganar más dinero sembrando tequila que maíz, ¿no? Que al final de cuentas el maíz, pues a quien no le gustan las tortillas, ¿no? O sea, todo el mundo consume tortillas. Y Jalisco creo que es uno de los principales productores de maíz. Entonces, y de tequila. Pero la cosa es poner en una balanza el tequila o el maíz. ¿Cuál es la cosa que menos importa? El problema que yo veo es que lo que yo sé es que el tequila, la mayor parte se consume en otros países, no en México. Todo el mundo, casi todo se exporta. Y esa parte es la que es importante. O sea, es una entrada de dinero al país muy grande y creo que las autoridades nunca van a detenerlo, ¿no? Va a ser muy difícil que compita el maíz con el tequila. Pero vuelvo al tema de la conciencia de las personas, ¿no? O sea, ¿qué me importa más, el dinero o los recursos naturales? Yo hago siempre esta comparación, ¿no? Si tú quitas todos los recursos naturales, el dinero no va a valer nada. O sea, sí, así de sencillo. Porque realmente lo que le da valor al dinero, pues son lo que tenemos, recursos, ¿no? Los recursos. Sí. El intercambio, ¿no? O sea, ya sea los recursos naturales o minerales o lo que tú quieras, como le quieras poner el nombre, pero por eso vale el dinero, no por sí solo. Al final de cuentas, si lo desaparecemos todo eso, pues no va a valer nada. O sea, yo entiendo que es importante la economía, pero tiene que haber un balance en todo, ¿no? Porque si no lo encontramos, por el tema del cambio climático, no hay vuelta atrás con este rollo. O sea, es importante que la gente lo entienda y lo vea de esa forma. O sea, vuelvo al tema de las aves. O sea, las aves nos están diciendo algo. Hay un documental que les recomiendo que vean que se llama The Messenger. No recuerdo si está libre, pero búsquelo. Habla sobre que las aves son mensajeras para los seres humanos. Nos traen un mensaje de decir, hey, si esto sucede o si desaparecemos, va a ocurrir esto. Y si no hacen algo, la repercusión va a ser directamente a ustedes. O sea, realmente es como darte un balazo en el pie, pues. O sea, tú mismo te estás haciendo daño cuando estás dañando la naturaleza, porque es un daño directamente para ti, aunque no sea algo inmediato. Porque eso es bien raro. La gente dice, no pasa nada, voy a tumbar ese árbol, no pasa nada en ese momento. Quizá, vuelvo al tema de no en 10 años, no en 20 años, pero quizá en 100 años, pues esos árboles que estaban ahí tienen ¿Quién no ha visto, por ejemplo, los temas que hay deslaves? Los fenómenos cada vez son más fuertes. En las zonas costeras, cuando hay deforestación de las zonas de manglar, cuando pega un huracán es mucho más fuerte. O sea, todo ese tipo de cosas, vuelvo al tema de si no nos damos cuenta de la importancia de lo que nos rodea, pues... Mira, ahorita que acabas de tocar eso, hace rato tú hablabas que querías hacer esa pregunta. Sí, ahorita está tocando la cuestión de los manglares y la cuestión de las selvas. En México, el presidente que tenemos actualmente, sin meternos en política, presume mucho una magna obra, ¿no? Que es la de su sexenio. Y es la construcción de un tren que va a recorrer el sur del país y atraviesa, tengo entendido, muchas zonas donde existe fauna y flora muy específica y muy especial de nuestro país. ¿Qué sabes tú sobre el impacto que causó esta obra? Porque creo que ya está en un 80%. Sí, creo así. Que ya está operando, ¿no? Bueno, hay que ser honestos. O sea, todo el desarrollo va a tener un impacto, ¿no? En la naturaleza. Porque de cualquier forma hay que, digamos, si vamos a hacer una obra, tenemos que abrir brechas, tenemos que hacer cambios de suelo para ciertas zonas. Esta, como lo dices, es una obra muy grande. El impacto, pues no sé si vaya a ser muy grande o alto. Tiene que haber muchos estudios para que se pueda demostrar. Muchos dicen, no sé, no estoy seguro, que ya había como algo hecho ya ahí, no creo que había una vía, no estoy seguro. Pero de cualquier forma, el impacto va a haber, bueno, ya se dio. Ahora lo que nos queda es ver cómo mitigar lo que ya está hecho. O sea, en este caso, por ejemplo, hay muchas obras que se usan como pasos de fauna para ciertos lugares con importancia.
Pero, siéndote sincero, tiene que haber interés por las autoridades de darle seguimiento, porque regularmente pasa de que te entregan la obra y dicen, bueno, aquí están mis medidas de mitigación, ¿no? Para el impacto que tuvimos. Pero no se le da seguimiento. Entonces, tú pusiste un paso de fauna, pero realmente no sabes si funcionó. Para decir, mira, es que sí está funcionando, ¿no? La obra sigue funcionando y pues no pasa nada. El problema es ese, que no les damos seguimiento a cuál fue el impacto real de la obra en el lugar. Porque aparte no nada más es el impacto biológico, también es el impacto de las personas que viven ahí. No sé cómo ha estado el tema de las comunidades, que tantos hubieran estado en contra. Ya ves que, digamos, en redes sociales todo se polariza mucho, ¿no? Unos en contra y otros a favor, ¿no? Yo trato de mantenerme como en una postura, digamos, sí es realista para ambos lados, ¿no? O sea, porque también hay que ser sinceros, ¿qué tanto ese desarrollo, esa infraestructura nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? O sea, porque de repente nos venden la idea, es que si ponemos, no sé, una fábrica o algo aquí, va a beneficiar a la gente de alrededor, ¿no? Pero pues esa fábrica lo que hizo fue deforestar todo alrededor y la gente... acabarse con el agua también, ¿no? Se acaba el agua, hablamos de... O sea, son cosas bien importantes que de repente pues sí me van a pagar y todo. Pero al rato, ya tenemos sequías, ¿no? Creo que un caso Mexicali con una cervecera fue muy famoso también, de que la gente se opuso y lograron que no se pusieran, porque pues el tema del agua ya es muy, muy complicado, ¿no? Que lo va a hacer en todos lados. Y acá justo con esta obra, te digo, debe haber un impacto, digamos, algo fuerte, porque es una zona donde hay especies, por ejemplo, creo que hay jaguares, hay guacamayas, hay especies muy emblemáticas y definitivamente de que hubo un impacto. Y de que va a haberse impactado a lo largo del tiempo, lo va a haber. El chiste es saber cuál fue el impacto. O sea, ¿sabes qué? El que hayamos talado o el que hayamos abierto la brecha con tantos miles de hectáreas, pero la verdad no creo que le den seguimiento. O sea, no creo que le paguen digamos en este caso, un biólogo o a un grupo de biólogos para ir a dar seguimiento. Regularmente lo que sucede ahí es que los investigadores de ciertas universidades pues van y hacen sus tesis de doctorado o sus tesis o hacen un artículo de algún lugar midiendo el impacto, pero son muy pequeñas. O sea, realmente sí tendría que hacerse algo muy enfocado a ver cuál es el impacto, porque te digo, regularmente se hace la obra, los biólogos van, hacen como una medición de qué es lo que hay, pero ya después ya no se les paga para ver cuál es el cambio que se va a dar durante el tiempo, ¿no? Te pagan nomás por 1 o 2 años, pero si la obra va a estar ahí trabajando para siempre, pues por lo menos deberían monitorearse, no sé, 5 o 10 años para ver realmente cuál fue el impacto, porque realmente nunca se está seguro de cómo impactaste a la naturaleza. Se piensa en los pasos estos que ponen de fauna, dónde colocarlos, porque al final pues son animalitos que no conocen. O sea, riesgo. Es como ver si la gente no agarra los puentes. O sea, ¿sabes? Se cruzan así por la calle. Pues un animalito, ¿cómo funciona eso? Es por eso que es importante que se monitoreen. Regularmente me tocó en algún momento que me platicaron un amigo que ellos sí le dieron seguimiento a una de las obras. Y les ponen justamente cámaras trampa, y con eso demostraban que el paso de fauna estaba siendo utilizado, porque si tú vas y pones el paso de fauna y no lo monitoreas, pues no sabes si lo están utilizando o no. Es como tú cumpliste, ¿no? O sea, tú te lavas las manos y yo cumplí con la obra de mitigación, ahí está el paso de fauna, pero pues realmente no sabes si lo están usando. Como dices tú, los animales, mira, me pusieron un paso de fauna, voy a irme por ahí. Por supuesto que no. O sea, claro que los animales se van por donde les da la gana. Hay una cosa que son muy importantes que se llaman corredores biológicos. Los corredores biológicos son como carreteras en la naturaleza que los animales usan. Entonces, los biólogos, cuando hacen un paso de fauna, tienen que ir previo a ver cuáles son los pasos. Debe de haber un estudio, entonces. Previo, para saber dónde se va a mover la fauna. Si no lo existe, pues es como echar un volado, ¿no? Para ver si pasa por aquí algo. Muchos biólogos no les gusta hacer eso porque es como dicen, es que trabajas como para el enemigo, ¿no? Pero por otro lado, si trabajas para la conservación, como es mi caso, realmente no es lucrativo, o sea, no es nada lucrativo. Entonces es como que tienes que sopesar trabajo para acá para ganar para vivir, o trabajo acá como para ver si me llega a caer algún proyecto y alguien quiere financiar un proyecto de conservación, que realmente debería ser lucrativo, porque pues, cada vez nos estamos dando cuenta de la importancia de conservar nuestros recursos, pero en la actualidad no lo es. Fíjate, César, tocamos un tema pequeño a una Biblia enorme que hay sobre el tema de la conservación y de cuidar nuestro planeta.
somos seres humanos que vivimos en el mismo planeta. Lo necesitamos igual para todos. De ahí respiramos, de ahí, vivimos. Y hacemos ojo ciego de todas estas partes, las vemos muy lejos. Porque de repente, nosotros que tenemos hijos, llega tu hijo y te dice, pa, hay que cuidar esto porque va a pasar esto. Y mucha gente nada más hace como, está bien, mijo, a mí no me va a pasar, ¿no? Y creo que ni a ti te va a pasar, ni a mis nietos. Pero ahorita que dices tú, estamos ya en una línea roja, donde ya no tenemos retorno, sino adaptación. Imagínate, nos acabamos algo y nos tenemos que adaptar ahora a otra cosa. Quiero hacer esa reflexión para toda la gente que nos está viendo, que no solo los biólogos con sus recursos como puedan, o la gente que le interese en un momento dar, invertir o decir que invierte y es socialmente responsable, digamos. Todos somos responsables de nuestro entorno. Todos deberíamos de levantar nuestra voz y decir, oye, espérate, estás acabando con esto. Oye, espérate, estás acabando con esto otro. Porque todos vivimos de eso. Y si todos levantáramos la voz, no necesitaríamos solamente del gobierno o pensaríamos que el gobierno tendría que hacerlo, sino que realmente, de alguna manera, exigiríamos nosotros mismos, a todos nosotros, a cuidarnos. Sí, es que es una responsabilidad colectiva. O sea, todos tenemos que aportar incluso desde nuestros privilegios, ¿no? O sea, es que yo vivo de tal forma, tengo privilegios de tal forma y, bueno, pues tengo derecho a tener un animal, ¿no? Pero pues también eso es una responsabilidad, en este caso un perro, un gato, como lo decíamos hace rato. Entonces, el que yo me haga responsable de mis mascotas, ya yo estoy haciendo algo por la naturaleza. O sea, sí, es una acción súper básica. Yo mantengo mi animalito dentro de la casa y ya estoy haciendo algo. Yo voy y visito un área que está bien conservada y me llevo mi basura de regreso, ya estoy. Yo respeto el reglamento cuando entro a un área, yo ya estoy haciendo algo. El detalle es que de repente no nos importa ese tipo de cosas, no es como que yo voy a un lugar y hago lo que quiero. Hablamos del tema de Tapalpa, pues llega de raíces y cosas así, como sin pensarlo, pues es como a veces detenernos un poquito y decir, ¿a dónde estoy parado, no? ¿Qué estoy haciendo? Y es algo que, por ejemplo, nuestros hijos en algún punto nos lo van a llegar a reclamar, ¿no? Oye, papá, pues, ¿qué hicieron ustedes? Ve cómo estamos y cómo estaban ustedes antes y ve lo que nos están dejando nosotros, ¿no? O sea, realmente no la estamos dejando chamba fácil de hacer a nuestros hijos. O sea, van a tener que adaptarse a lo que hay ahorita y a lo que les espera, porque yo no sé cómo nos va a ir más adelante realmente. Said, la neta es que yo no había conocido un biólogo que sea especialista en aves más que en la película de Río. Digo, el que hablaba acá con las guacamayas. Sí. Qué chido conocerte. La verdad está padrísimo, pero quisimos hacer este podcast para las personas para un poco motivar y tocarlo de una manera informativa, pero también con conciencia. Y yo sé que muchas personas van a querer bajar la aplicación que dijiste de las aves y empezar a cazar Pokémon. Es que no quería decir a cazar aves, ¿no? No a cazar, pero a estar haciendo su colección de vistas, claro, o cosas así. ¿Cómo podría empezar alguien que quiere ir ahora sí que a avistar a aves y hacer esta práctica? Yo les recomiendo que busquen ya hay muchos grupos organizados aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que regularmente el programa se llama Programa de Aves Urbanas. Y esos grupos lo que hacen es invitar a la gente a pajarear, así le llaman. Vamos a ir a pajarear. Y ellos tienen binoculares, tienen equipo y ellos te enseñan a hacer todo eso. Entonces, o si quieren, por ejemplo, me pueden contactar a mí, yo les puedo también ayudar. También, si quieren empezar, busquen esos grupos. Es muy sano porque te explican de una manera también como ciudadano, no como un biólogo, porque de repente los biólogos tenemos yo intento no hacerlo así, como el ego de que no, pues yo soy el que sabe más. Y realmente cuando son personas que no son profesionistas en este rollo, lo toman desde una perspectiva más como de ciudadanos. Pues vamos a ir
casi que ir a cotorrear. Vamos, caminamos, estamos una mañana. Tú no sabes nada de aves, pero mira, vamos a hacer vamos a enseñarte a usar los binoculares, vamos a bajar la aplicación. Estas guías que tenemos aquí en la mesa son muy útiles porque se llaman guías rápidas. O sea, si se dan cuenta es como un folleto. Oh, ya. Entonces, esos folletos te ayudan. Ah, está bien chido. Miren. Entonces, esas guías están hechas para las zonas. Hay una que es para la zona metropolitana de Guadalajara, en la cual colaboramos nosotros para hacerla. Hay otra que es de Bahía de Banderas, una que es de Vallarta. De Puerto Vallarta, mira. Entonces, Bahía de Banderas está. Entonces, tú Qué vas chido. y ya sabes que esas son las aves que vas a encontrar ahí, ¿no? Y están las aves más comunes en esas guías rápidas. Y es muy fácil, pues, digamos, identificarlas pues, por sus colores. Tiene su chiste. Al principio va a ser un poco complicado, pero una vez que agarras como el hilo, y hay gente que hasta se especializa en los cantos, ¿no? Es como que ya escuché, mira, ya está. Porque es una de las formas más, digamos, fácil y más certera de identificación. De hecho, hay especies que se separan solamente por el canto. Si tú las ves en campo, son totalmente iguales. O sea, son igualitas, y tú. Pero ya una vez que cantan, esta especie es fulana de tal. Oh, qué chido. Fíjate, ahorita nada más viéndolo no sabía que teníamos cotorritos. cotorritos en la zona, pues, de Chapala y... Aquí en Chapala, el domingo me tocó contar como 50 de esos. ¿En serio? 50 volando alrededor. Aquí andan. Ese es otro. Antes de que te vayas y antes de terminar, estos cotorritos los he visto mucho que los venden en mercados. Hay gente que le gusta mucho tener pájaros en casa. ¿Cuál es tu opinión de eso? Hay especies que tienen permisos para poder ser aprovechadas. Solamente ciertas. Los citácidos, en este caso los pericos, loros y guacamayas, no están dentro de ese grupo de aves. Están protegidas. Ningún citácido. Es por eso que tenemos el problema de las cotorras argentinas. Empezó justo por eso. Como la gente no podía adquirir especies nativas, empezaron a introducir especies de otros países. Y como son son particularmente llamativos los loros, pues ya es como cantan y como gritan y todo eso, la gente los empezó a comprar. Pero mucha gente lo que hace es que, ya me enfadé y los libero. Y libero a uno, y luego otro, empezó a hacer parvadas y ya se empiezan a adaptar. Los periquitos estos del amor también, que les llaman así. Estos se llaman agapornis, les llaman. Esos son también introducidos. De esos no me ha tocado ver todavía, pero yo entiendo que a la gente le gusta tener animales en sus casas, ¿no? Yo les recomiendo no tenerlos si no van a tener ciertos cuidados con ellos, porque yo una vez que eres, digamos, dueño de una especie como por ejemplo un perico, tiene cuidados muy particulares. Me ha tocado que les dan de comer masa, me ha tocado ver que les dan de comer semillas de girasol, me ha tocado ver que les dan de comer fruta que no... Y tú ya que lo consultas con un veterinario es como que, lo estás envenenando, o sea, al animal. Me ha tocado ver gente que hasta chocolate les da de comer. Entonces, animal, tú lo ves en una jaula y lo ves todo desplumado y todo triste. Y dices, ¿para qué tienes un animal si no lo vas a cuidar? O sea, ya hiciste, digamos, la maldad de tener un animal que no debes de tener y ni así lo cuidas. Tengo amigos que son veterinarios de especies de ese tipo. Y me dicen, es que una es caro y dos, tienes que tener cuidado de que pues, el animal esté con ciertos cuidados. Por ejemplo, también pasa mucho con a la gente que le gustan los halcones, ¿no? Que quiero tener mi halcón porque lo quiero volar. Y los alimentan de una manera que no es adecuada y el animal está sufriendo. Estamos causando un sufrimiento al animal. Las especies que son, digamos, aprovechables, tienen que venir con un anillito. Ese anillo es un anillo que da las autoridades para que puedan ser aprovechados. Si no traen anillo, todos son de manera ilegal. Exactamente. Con los pericos, particularmente, ocurre algo muy particular. El saqueo se da en el campo cuando son pollos. Y para obtener a los pollos, regularmente se terminan destruyendo los nidos y a veces pues matándolos a los padres. Entonces es importante que se entienda que el impacto a la hora de que tú compras un periquito, para que tú tengas un periquito en tu casa, se tuvieron que haber muerto cientos o miles de animalitos. O sea, entonces es importante que la gente lo entienda. Es decir, es que yo quiero un periquito en mi casa. Eso tiene un impacto muy fuerte en esa especie en particular. Ya no hablemos de lo demás, más que en esa especie, porque hay un saqueo. Digo, donde yo soy en Sinaloa, me ha tocado ver que en los cruceros, es muy común cuando vas en los cruceros y la gente te los venden. Entonces es como, incluso niños, traen cajas de zapatos, ahí traen a los pollitos y dices tú, chale, o sea, ¿qué hago? ¿Los rescato? Los decomiso y los llevo, porque aparte los venden caro, ¿no? Y otra, por ejemplo, me toca también gente que tiene guacamayas y ahora... Oye, ¿sabes qué? No sé qué hacer con mi guacamaya porque aparte son ruidosos, muy, muy ruidosos. Entonces, si tú vas a tener una guacamaya en tu casa,
prepárate porque es bastante molesto. No se piensa, ¿no? A final de cuentas, ¿cuáles son las repercusiones de tener estas mascotas dentro de casa? Exactamente. Entonces, por eso es importante que se piense antes de tener este tipo de animales en casa. Por eso yo evito tenerlo. Pero fíjate, por ejemplo, como paréntesis, antes de terminar, mi abuelo, que en paz descanse, él es de la zona de Nayarit, de Tecuala, Nayarit. Y él tenía un perico. Pero creció con él. O sea, el perico cuando lo veía llegar, le hacía una fiesta impresionante. Y mi abuelo sí le daba cacahuates. No sé si estaba bien o no. Pero mi abuelo llegaba con su bolsita de cacahuates recién cocidos. Una para él y otra para el perico. ¿No? Cuando mi abuelo fallece, el perico no dura tanto, güey. Dura una semana, 2 semanas. Y también extraña. ¿A qué voy con esto? Los animales también tienen emociones, aunque no lo queramos ver. Dices, ay, ¿cómo un periquito va a tener emociones? ¿Cómo este animalito va a tener? Claro que sí, también sufren. A lo mejor no entendemos la manera en que lo demuestran, pero creo que los animales sí te demuestran las cuestiones básicas, ¿no? Tú puedes ver cuando un animal está triste, cuando está enojado, cuando está feliz. Eso sí lo puedes ver. Y convivimos con ellos. Entonces, pues vivamos en equilibrio junto con las especies que tenemos, ¿no? Hay que buscar el equilibrio. Esa es la palabra. Eso se resume a tener como un balance, ¿no? En la naturaleza y nuestras necesidades como seres humanos, siempre. Pues muchas gracias, Said. ¿Nos puedes dar tus redes para la gente que te quiera contactar y saber más de esto? Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Eco Caban. Y nuestras redes sociales son las mismas. Para Instagram tenemos Facebook y en la página de internet tenemos ecocaban.org. Ahí pueden encontrar también información un poquito más profunda. Tenemos informes de las cosas que hemos hecho. Y pues igual nos pueden contactar por esas vías y pues sean bienvenidos. Podemos ayudarlos a adentrarse en este mundo de las aves y en la conservación de los recursos. Pues no se olviden de buscarlo, si están interesados en esto, pueden preguntar, pueden iniciar en la cuestión del cuidado de los animales, de observarlos, de informarse de lo que tenemos en nuestro entorno. Y también no se olviden de compartir este contenido, porque de esa manera llegamos con este mensaje a más personas. Porque no solamente es en Jalisco, es en general, en cualquier parte que tú vivas, tienes especies alrededor que tienes que cuidar y tienes que ser responsables. Todos vivimos en el mismo planeta y todos somos responsables de este planeta. Entonces comparte para saber un poquito más de esta información, y si puedes también mandarnos información y decirnos, oye, fíjate que en mi estado pasa esto, en mi país pasa esto, bienvenido sea, y si podemos darle voz, lo haremos también, mi César. Yo también quiero agradecerles por acompañarnos, a mí, César y Jonathan, como siempre. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado. Siempre buscamos historias interesantes para ellos. Y hoy no creo que haya sido la excepción. Hoy fue un gran capítulo y no me queda más que agradecer. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. De nuevo te lo decimos. Ustedes, por invitarme. Y esperemos que esta información sea valiosa. Y no nos queda más que despedirnos, César. Así es. Y decirles que este fue otro episodio más de Historias a Media Luz. Nos Muchísimas vemos la gracias. próxima Nos vez. vemos a la próxima. Historias a Media Luz.